Me llamo Anita Moore, y aunque quizá algunos aquí ya hayan escuchado hablar de mí, quiero compartir algo que nunca revelé en público. Esto ocurrió hace casi 8 años, cuando tenía 43. En ese tiempo, estaba en la cima de mi vida pública dentro del medio cristiano. Predicaba en conferencias, grababa devocionales en video, viajaba a iglesias dentro y fuera del país. Por fuera, parecía que vivía lo que todos consideraban un llamado exitoso. Pero por dentro, apenas reconocía a la persona en la que me había convertido. Mi vida era una agenda interminable de eventos, reuniones y redes sociales. Y aunque hablaba de humildad en los púlpitos, en el fondo, mi alma se alimentaba de los aplausos, de las miradas de admiración, de las palabras de validación. No me daba cuenta, o mejor dicho, no quería darme cuenta. Creía que todo eso era parte de hacer la obra de Dios. Pero había algo quebrado dentro de mí. Recuerdo que era un miércoles de octubre cuando todo empezó a desmoronarse. Yo había aceptado predicar en un retiro espiritual en una ciudad pequeña, rodeada de montañas y niebla, un lugar que parecía sacado de un sueño. Llegué allí agotada, pero me convencí de que todo ese cansancio era por amor al reino. Esa noche, mientras repasaba mi mensaje en la habitación del hotel, sentí un dolor agudo en el pecho, como si un puño invisible me apretara desde adentro. Era una sensación extraña, porque no era solo físico, era como si algo estuviera desgarrándome el alma también. Me miré en el espejo del baño, recuerdo perfectamente, y vi mis ojos apagados, casi vacíos, una sombra de lo que yo misma predicaba. Me dije a mí misma que era el estrés, pero en el fondo sabía que era algo mucho más profundo. Decidí ignorar la punzada de miedo que sentí esa noche. Después de todo, tenía un ministerio que sostener, personas que esperaban ser tocadas por mi mensaje. Salí al auditorio, un salón modesto con sillas de madera crujiente y paredes cubiertas de mantas color burdeos. La gente me recibió con sonrisas y algunos incluso me abrazaron con lágrimas en los ojos, como si me vieran como un canal directo de Dios. Cada palabra que pronunciaba esa noche salía de mi boca como siempre, pero dentro de mí había un eco sordo, como si repitiera frases que ya no me pertenecían. No sé exactamente en qué momento todo comenzó a volverse borroso. Recuerdo ver las caras difuminándose, sentir un sudor frío recorrer mi espalda y una especie de zumbido que empezó a llenar mis oídos, como si el mundo estuviera bajando el volumen lentamente. Traté de mantenerme de pie, de sonreír, de terminar el sermón, pero fue inútil. Lo siguiente que recuerdo es haberme desplomado sobre el púlpito, con un sonido seco que resonó por todo el auditorio. Hubo un murmullo colectivo, gritos lejanos, pasos apresurados. Mi vista se nubló por completo, como si alguien hubiera apagado las luces de un escenario. Durante unos instantes, hubo una oscuridad total, pero no era una oscuridad vacía, era espesa, casi tangible, como si me envolviera en un capullo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos hasta que de repente dejó de hacerlo. Y en ese instante exacto sentí algo que jamás podría explicar con palabras comunes. Una sensación de desprendimiento, como si algo se deslizara suavemente fuera de mi cuerpo, como cuando una hoja se suelta de una rama en otoño. No había dolor, no había miedo, solo una extraña certeza de que algo irreversible acababa de suceder. Fue entonces cuando vi mi propio cuerpo tirado en el suelo, rodeado de personas que corrían de un lado a otro, algunas llorando, otras orando en voz alta. Era una escena caótica, pero curiosamente, yo la observaba con una calma que no tenía sentido. Flotaba a unos metros de altura, suspendida en un espacio que no era del todo físico, ni del todo espiritual. Podía ver todo en detalle. El reloj antiguo colgado en la pared que marcaba las 9:47 p.m. El pañuelo azul que una anciana agitaba desesperada en sus manos.
el brillo de las lágrimas cayendo sobre las baldosas frías. Todo parecía más nítido, más real que nunca. No entendía cómo era posible estar viendo mi cuerpo desde afuera y, sin embargo, no sentía desesperación. Era como si una parte muy profunda de mí hubiera sabido siempre que este momento llegaría de alguna forma. Mientras flotaba allí, una sensación de atracción comenzó a tirar de mí hacia arriba, como si una corriente invisible me envolviera y me llevara suavemente. El auditorio, las personas, los gritos, todo empezó a desvanecerse en una bruma dorada que brillaba con una luz tibia, reconfortante, imposible de describir. El tiempo, si es que seguía existiendo, parecía haberse detenido. No había días, no había noches, solo una hora eterno, y en medio de esa luz sentí una presencia acercándose. No era una figura visible al principio, era más bien una certeza absoluta de que alguien venía a mi encuentro. Cada fibra de mi ser lo reconocía, como un perfume olvidado de la infancia que de repente llena el aire y trae consigo una avalancha de memorias. Sabía, sin duda alguna, que era Él. No era una presencia cualquiera, era Jesús. No el Jesús que había predicado durante tantos años desde los púlpitos, adornado con palabras bonitas y conceptos estudiados. No. Era un Jesús vivo, real, tan cercano que su sola presencia atravesaba todo lo que yo era. No había máscaras, no había discursos, no había escudos. Sentí su mirada antes de verlo con claridad, y fue como si esa mirada atravesara cada rincón de mi alma, iluminando incluso aquellos lugares que yo misma había negado durante tanto tiempo. Cuando finalmente lo vi, no tenía el aspecto de las pinturas clásicas. Su rostro era simple, pero irradiaba una fuerza, una pureza, un amor tan intensos que me quebraron en 1000 pedazos. Sus ojos eran un océano profundo de verdad, y su sola presencia me hizo entender que estaba completamente desnuda ante él, no físicamente, sino en esencia. En ese momento no hubo palabras, no hubo sermones, solo hubo una revelación tan brutal y amorosa al mismo tiempo que me hizo caer, si es que se puede caer sin tener cuerpo, a sus pies, o lo que yo sentía como sus pies. Allí, en esa luz que era al mismo tiempo juicio y abrazo, vi mi vida desplegarse como un tapiz frente a mí. No los momentos públicos, no los sermones vibrantes, no las multitudes. Vi las intenciones escondidas, los pequeños orgullos que había dejado crecer como raíces venenosas, los momentos en los que disfruté más del reconocimiento que de su presencia. Vi cómo, poco a poco, había cambiado intimidad por influencia, comunión por visibilidad. Y lo más doloroso fue que entendí que aunque muchos habían sido bendecidos a través de mí, yo misma me había alejado de él, convencida de que todavía caminábamos juntos. Fue en ese instante que Jesús me habló, no con palabras, sino con una comprensión que invadió todo mi ser. No era una voz externa, sino una voz interna que resonaba en cada rincón de mi alma, en cada rincón olvidado que ya ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué usas mi nombre para exaltarte a ti misma? ¿Por qué me buscas solo cuando los ojos de otros te observan? Cada pregunta que me lanzaba no era una condena, sino una invitación a mirar mi propio corazón con honestidad. Y, en esa honestidad cruda, entendí algo que nunca antes había comprendido. Mi ministerio no era mío. No lo había creado para glorificarme, pero lo había permitido corromperse, transformándose en una plataforma para mi propio ego. La verdad me golpeó con fuerza. La desconexión no estaba solo en mi vida diaria, sino en lo más profundo de mi ser, en la manera en que había tratado de usar a Dios para cumplir mis propios deseos. No hubo gritos, no hubo condena. Todo fue un silencio pesado, lleno de amor, de compasión, pero también de una claridad aterradora. Vi la vida de muchos que había tocado, que había bendecido,
pero ahora entendía que si bien mi boca había hablado de Cristo, mi corazón había hablado de mí misma. La idea de que todos esos años de servicio pudieran haber sido en gran parte una fachada me rompió por dentro, pero al mismo tiempo, en ese dolor, sentí una paz indescriptible, porque en ese momento lo que vi en sus ojos no fue juicio, sino una invitación a volver a empezar, a rendirme, a soltar todo lo que me había estado atando a una vida de apariencias. Jesús no me había condenado, me había mostrado la verdad, y esa verdad era lo único que podía liberarme. De repente la luz que nos rodeaba empezó a cambiar. Ya no era la misma que antes, aunque seguía siendo cálida y envolvente. Ahora parecía que me empujaba hacia atrás, hacia mi cuerpo. Era como si estuviera siendo llamada de vuelta a la vida, pero no de una forma que yo hubiera esperado. Me sentí como si estuviera siendo despojada de algo, como si todo lo que había hecho hasta ese momento fuera dejado atrás. No con vergüenza, sino con una aceptación profunda. No quería regresar, no porque no amara la vida, sino porque en ese espacio ya no sentía el peso de mis propios errores, ni la presión del mundo que me había rodeado por años. Estaba bien, completa, tal como era, pero sabía que no podía quedarme. Jesús me miró una última vez y con una sonrisa llena de compasión me dijo: «Vas a regresar, pero esta vez no lo hagas para ti, hazlo para mí». La siguiente sensación fue extraña, como si mi cuerpo se hubiera ensamblado nuevamente, pero con un dolor tan intenso que me hizo gritar. No fue el dolor físico lo que me aterraba, sino la idea de regresar a un mundo que ya no reconocía como mío, a una vida que ahora me parecía vacía. Al abrir los ojos, vi el techo del auditorio sobre mí y sentí las manos frías de los médicos intentando reanimarme. Mi corazón, que antes se había detenido, comenzó a latir con fuerza nuevamente. Fue como si todo lo que había vivido en esos segundos, minutos, no sabía cuánto tiempo había pasado, fuera una realidad paralela que ahora se desvanecía. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Ya no estaba dispuesta a seguir siendo la persona que era antes. El regreso fue traumático, no tanto porque mi cuerpo estuviera débil o enfermo, sino porque la transformación interna era tan profunda que me resultaba casi imposible encajar de nuevo en el rol que había jugado en mi vida. La gente, que estaba tan preocupada por mi bienestar, no entendía lo que había vivido, lo que había visto. Estaban tan enfocados en mi recuperación física que no sabían que algo mucho más grande había sucedido en mi corazón. Mi mente, mi espíritu, seguían luchando por asimilar lo que había experimentado. Comencé a ver la vida con otros ojos, pero no era algo que pudiera compartir fácilmente con los demás. La paz que sentí en la presencia de Jesús no la encontraba en ningún lado. El mundo continuaba igual, pero ya no me encajaba. El ruido, las expectativas, los aplausos, todo parecía tan vacío ahora. En los días que siguieron me retiré a un lugar apartado. No quería enfrentar la multitud ni los que esperaban que volviera a ser la mujer fuerte y decidida que había sido. Estaba quebrada, pero de una forma nueva. No quería hacer más discursos, no quería buscar reconocimiento. Lo único que deseaba era encontrarme con Él de nuevo, solo Él. Pasaba horas en oración, luchando por entender el mensaje que había recibido. Estaba en constante lucha interna. ¿Cómo vivir sin el ego que me había acompañado durante tanto tiempo? ¿Cómo seguir en un ministerio que había construido sobre la apariencia, cuando lo único que ahora quería era ser humilde, desaparecer y dejar que Él fuera el único centro? Cada día que pasaba sentía más el peso de mi revelación, pero también sentía la paz que Jesús me había prometido, una paz que no podía ser dada por el mundo. La gente comenzó a notar mi cambio. Algunos se acercaron, buscando la misma mujer segura y carismática de antes, la que siempre tenía la respuesta, la que podía traer esperanza con una palabra. Pero yo
ya no era esa persona. No podía seguir con el mismo enfoque, no podía seguir buscando las mismas recompensas. Mi ministerio, mi vida, ahora eran para Dios, y eso significaba que debía despojarme de todo lo que me había separado de Él, incluso de los logros que había considerado importantes. De algún modo, el camino hacia la verdadera humildad se sintió como una pérdida, pero a la vez como una ganancia incalculable. Ya no me importaban las multitudes ni los halagos. Mi única meta ahora era agradar a Dios y encontrar en lo más profundo de mi corazón su voluntad para mi vida. Al principio, la transición fue difícil. Los amigos y conocidos se confundieron con mi actitud. Algunos me apoyaron, pero otros se sintieron decepcionados. ¿Dónde está la Anita que conocíamos?, me preguntaban. Y aunque me dolía ver esa incomprensión, sabía que este proceso era solo mío. Lo que había experimentado no podía ser explicado ni entendido por aquellos que no habían vivido algo similar. Pero eso no importaba. Aprendí a dejar de buscar la validación de los demás. Lo único que me importaba ahora era ser fiel a lo que Dios había revelado en mi vida, y la paz que sentí en ese cambio era más grande que cualquier aplauso. A medida que pasaban los meses, la transformación en mi vida se hizo más evidente. Mi enfoque dejó de estar en la predicación pública y comenzó a estar en la oración privada, en el servicio humilde y anónimo. Ya no necesitaba compartir mis experiencias, no necesitaba que la gente me viera como un ejemplo. Sentí, por primera vez, el verdadero significado de servir, de ser una vasija vacía que solo podía ser llena por Él. Esta nueva etapa no fue fácil. Me enfrenté a momentos de duda, a momentos de soledad, porque el mundo me veía como alguien que había perdido su brillo, alguien que ya no era relevante. Pero yo sabía que, en realidad, había encontrado algo mucho más profundo que cualquier reconocimiento. Había encontrado la verdadera paz en la presencia de Dios. Y es que, aunque mi vida siguió adelante, nunca volví a ser la misma. Los viejos impulsos de querer ser vista, de querer ser alabada, se fueron desvaneciendo poco a poco. Aprendí que la verdadera libertad viene de soltar todo lo que nos ata a la opinión de los demás. Me dediqué a cuidar a los necesitados, a orar con aquellos que realmente buscaban a Dios en lo profundo de su ser, y a dejar que la obra hablara por sí sola. En silencio, sentí que estaba haciendo lo que realmente Dios quería de mí. Y aunque nunca más volví a ser esa figura pública que la gente conocía, sentí que había alcanzado una paz que nunca antes había experimentado. La experiencia de casi muerte me trajo algo que nunca imaginé: la certeza de que Dios no necesita nuestros aplausos para obrar en nuestras vidas. La verdad es que antes de este acontecimiento pensaba que mi valor estaba ligado a la visibilidad y al reconocimiento, pero lo que vi en esa revelación fue exactamente lo contrario. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en la sinceridad del corazón y en el deseo de agradar a Dios en secreto. Jesús me mostró que la verdadera misión no se encuentra en ser admirado por los hombres, sino en obedecer su voluntad, incluso si nadie lo ve. Eso es lo que me motiva ahora: vivir para Él, no para los demás. Esto me trajo una libertad invaluable, pues, al dejar de lado los deseos egoístas, pude sentir el amor de Dios de una manera más pura. Después de todo este proceso, comencé a comprender que las dificultades que pasé, tanto antes como después de mi experiencia, fueron parte de un propósito mayor. Estaba siendo moldeada, refinada como el oro que pasa por el fuego. Claro, todavía soy humana y la tentación de buscar aprobación aún aparece de vez en cuando, pero la diferencia es que ahora reconozco esas tentaciones y busco renovación a través de la oración y la meditación en la palabra. Aprendí a descansar en la verdad de que, aunque nunca más sea reconocida ni aplaudida por nadie, lo que importa es que mi nombre está registrado en el libro de la vida.
y eso es suficiente para darme la paz que tanto buscaba. El tiempo continuó su curso, y aunque las huellas de esa experiencia siguieron grabadas en mi alma, la vida me dio nuevas oportunidades para crecer y compartir lo aprendido. Pero ya no compartía las mismas palabras, ni de la misma manera. No más discursos grandilocuentes, no más promesas vacías. En lugar de eso, me dedicaba a enseñar con mi vida, con mis acciones, con la forma en que trataba a los demás. La gente que se acercaba a mí ya no lo hacía buscando respuestas rápidas o soluciones fáciles. Sabían que mi testimonio no era de una vida perfecta, sino de una vida transformada. Mi ministerio se convirtió en algo sencillo, profundo, genuino. Y fue precisamente en esa simplicidad que experimenté el gozo de ver a otros tocados por la gracia de Dios. Lo curioso es que, aunque mi vida exterior no cambió drásticamente, el cambio en mi interior fue tan profundo que se reflejó en todo lo que hacía. Ya no me importaba tanto si la gente me reconocía o no. La verdadera recompensa era el amor y la paz que sentía en mi corazón. Las relaciones que se forjaron después de mi experiencia de casi muerte fueron más auténticas, basadas en la humildad y no en la vanidad. Poco a poco, empecé a entender lo que realmente significa ser un vaso útil para Dios. No se trata de ser visto o aplaudido. Se trata de ser disponible, de servir en silencio, sin esperar nada a cambio. Y aunque hubo momentos de duda, el amor de Dios siempre estuvo presente, guiándome hacia un propósito más grande que el que yo misma había imaginado. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que mi verdadera misión no consistía en dar discursos motivacionales, ni en ser la figura pública que la gente esperaba. Mi tarea ahora era mucho más humilde y profunda. Se trataba de sembrar semillas de fe, esperanza y amor en aquellos que realmente buscaban la verdad, sin importar si los demás lo notaban o no. Comencé a enfocarme en pequeños grupos, en personas que estaban pasando por momentos difíciles, personas que necesitaban más que palabras, necesitaban una presencia que los acompañara, que los apoyara. Descubrí que a veces el acto más poderoso de fe es simplemente estar allí, sin pretensiones, sin necesidad de ser reconocido. Y en ese espacio de silencio y humildad sentí la cercanía de Dios más que nunca. Aunque ya no tenía la visibilidad que solía tener, experimenté algo que jamás imaginé, una paz indescriptible. No estaba buscando resultados ni logros externos. Lo que buscaba era ser un reflejo genuino del amor de Dios, sin importar las circunstancias. Y fue en esa entrega, sin reservas, donde encontré una satisfacción profunda, una satisfacción que jamás había encontrado en el éxito o el reconocimiento. Aprendí a vivir con el corazón tranquilo, sabiendo que la verdadera medida de nuestra vida no está en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que Dios ve en nuestro interior. Mi vida se convirtió en un testimonio silencioso de la gracia que me había sido dada, y eso me bastaba. El cambio en mi vida, aunque profundo, no fue inmediato para todos los que me conocían. Algunos seguían preguntando por la vieja Anita, la que tenía siempre una respuesta rápida, la que estaba en todos los eventos, la que lideraba con una energía que parecía inagotable. Sin embargo, esa mujer ya no existía, y no porque me hubiera perdido a mí misma, sino porque había encontrado una versión mucho más real de quién debía ser. Los que me conocían de antes no podían entender por qué había renunciado a las luces del escenario, a las multitudes que solían aplaudirme. Pero los que realmente me conocían, los que se acercaron en esos momentos de quietud y reflexión, sabían que había algo diferente en mí. No era solo un cambio externo, sino una transformación del alma que se reflejaba en mi forma de ser, de pensar y de vivir. Mi viaje no terminó con la revelación que recibí aquella noche, sino que comenzó ahí.
Desde entonces, cada día ha sido una oportunidad para seguir aprendiendo lo que significa ser verdaderamente humilde, para seguir entendiendo que nuestra vida no es un espectáculo, sino un acto de servicio. Y aunque mi vida pública nunca volvió a ser lo que era antes, encontré una satisfacción mucho más profunda en saber que mis acciones ya no estaban motivadas por el deseo de reconocimiento, sino por el deseo de agradar a Dios. Los días de buscar aplausos quedaron atrás, y ahora en la quietud me doy cuenta de que la verdadera paz no está en ser vista, sino en ser conocida por Él, y en saber que, sin importar lo que el mundo vea, Él siempre ve el corazón. Al mirar atrás, a esa experiencia que casi me arrebata la vida, me doy cuenta de que no fue solo un encuentro con la muerte, sino con la vida en su forma más pura. Fue como si el velo de la realidad se levantara y me permitiera ver lo que realmente importa. Las cosas que antes consideraba esenciales, los logros, las aprobaciones, todo eso se desvaneció en la presencia de Jesús. No hubo palabras rimbombantes ni momentos de gloria, solo una revelación de lo que verdaderamente es vivir. Vivir en verdad, en humildad y en servicio. Hoy cada día trato de recordar esa lección, de no dejarme arrastrar por el ruido del mundo, sino de enfocarme en lo que realmente importa, el amor, la paz y la obediencia a la voluntad de Dios. Lo que más me impacta con el paso de los años es que esa experiencia, aunque dolorosa y transformadora, fue un regalo que me sacudió profundamente, me rompió y me reconstruyó. No es fácil, en absoluto. Hay días en los que las viejas tentaciones de querer ser vista o validada resurgen. Pero ahora tengo la certeza de que el único aplauso que realmente importa es el de mi Creador, y esa verdad me sostiene. Así que, aunque mi vida nunca será la misma, me siento agradecida. Agradecida por haber sido testigo de una revelación tan profunda y sobre todo agradecida por el amor que sigue guiando mi camino, incluso en los momentos de incertidumbre.